Muy buenas, me llamo Paco Gómez Escribano y soy el autor de Madrid Prisión, la novela que tú estás leyendo y que he escrito yo. Salud, espero que te mole. Paco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos se han quedado ahí anclados de Paco Pequeñajo? Pues mi infancia, nací en el 66, así que empezaría a bajar por la calle en el 70 y a dar patadas a un balón, me refiero, evidentemente, pues bajaba antes todos los días, ¿no? Pero Canillejas era un barrio en donde básicamente había casas bajas, un poblado de la uva, descampados, había trigales, había obras, había barro, había miseria, había desesperanza, había oscuridad porque no teníamos farolas y tampoco teníamos ni carreteras, ni aceras, ni nada. O sea que esto era un Cristo y esto era un sin Dios. Así que mi infancia, pues nada, la recuerdo jugando por las calles, mucho tiempo, muchos niños en la calle, porque entonces no había los entretenimientos que hay ahora. Y sobre todo recuerdo eso, las calles, las patadas al balón y un colegio con radiadores en verano y con las ventanas abiertas, al revés, con radiadores en invierno y las ventanas abiertas en verano. Y unas clases muy llenas, porque había muchos niños, y una escuela franquista, evidentemente, una escuela pues como describen asfalto en días de escuela. ¿Tu casa cómo era? ¿Cómo era la vida en casa? Mi casa era, y sigue siendo porque vivo en la misma, un cuarto, sin ascensor. Era un piso de 3 habitaciones, un salón, cocina y baño. Y recuerdo un piso pues con papeles. Antes se empapelaban las casas, no se pintaban y era, pues bueno, se ponía un papel de flores, no sé qué. Y las recuerdo pues sobre todo por las tardes, porque por la mañana iba al colegio y yo recuerdo tardes de mi madre leyendo una revista o haciendo ganchillo y mi hermano y yo pues en la mesa sentados haciendo los deberes mientras sonaba Elena Francis. Seguimos en ese periodo más de la infancia. Quiero que me recuerdes una bronca que tuvieras siendo tú pequeño. Una bronca bien en el cole, bien en casa, un broncón de aquellos que dices, joder. Bueno, broncas había a diario porque los niños somos traviesos y tal y yo me acuerdo de con mi hermano, por ejemplo, que nos poníamos a jugar en la alfombra, hacíamos equipos de fútbol con las chapas. Y como los dos queríamos ganar, pues al final siempre había bronca y recuerdo a mi madre con la zapatilla. Mi madre nos daba con la zapatilla y luego venía mi padre de trabajar. Y la amenaza era, ya verás cuando se entere tu padre. Y mi padre venía y nunca nos tocó. Pero mi padre se quedaba mirándote así a los ojos y te entraba un acojone que te pasas. Eso en casa. Y en la calle pues constantemente, porque estábamos jugando al fútbol, sobre todo fútbol. Y siempre se montaba, porque bueno, que si te hago falta, que si no sé qué, que si tal. Y luego también había mucha territorialidad dentro del mismo barrio. Claro, nosotros éramos los del campo. Luego estaban los del patio que llamábamos porque fueron un bloque que hicieron que tenía un patio interior. Luego estaban los de abajo que lo llamábamos los gitanos o los vikingos. Y luego los de las calles de por aquí. Y era bastante común terminar el partido y siempre había broncas y pedradas. La movida, había muchas piedras en las calles y tal y al final un equipo se iba para otro, pum, y era ver quién hacía retroceder a los otros a pedradas. Y si estabas en tu campo, claro, tú no te podías ir. Tú te quedabas ahí, el que tenía que huir era el otro. Y, claro, y luego nos lo hacían a nosotros en otros sitios. Pero básicamente esa era la movida. La pandilla de entonces, la pandilla del cole, ¿cómo era? ¿Sigues contactando con ellos? ¿Cómo eran tus colegas de Chinorri? De vez en cuando los veo, pero había de todo.
Había el cabezón, el orejudo, el gafotas, pues lo típico de aquellos tiempos, ¿no? Y, y luego, pues, lo que pasa es que la banda del cole, ya te digo, suelo ver alguno por ahí, pero hola y adiós, porque luego ya cada uno se fue por un lado y todo eso. E incluso pues había gente de abajo de Canillejas y era acojonante, la verdad. Que me acuerdo que al final ya, bueno, al final, yo no sé si sería en sexto o por ahí, pues ya se pusieron de moda los psicólogos y nos vinieron a hacer que es el test de inteligencia y tal, y no reflejaban los resultados. Pues, por ejemplo, la peña que sacaba los sobresalientes y tal, yo entre ellos, claro, no dimos que éramos tontos, dimos un cociente intelectual alto, pero hubo uno que suspendía todas, el cabrón, no sé si sacó un 160 de cociente intelectual, y era uno de abajo que paraba con el Pirri, con el Quilino y toda esta peña que están por ahí dando palos. O sea que esa era Ese Paco Gómez Escribano del colegio, de la infancia, ¿qué quería ser de mayor? lo que todos los críos. Queríamos ser futbolistas y bueno, sí que entonces pues, había otra escala de valores y se respetaba pues a los médicos, a los bomberos, y entonces sí, pues pero yo quería ser futbolista y yo no sabía qué quería ser, yo no lo tenía claro. De hecho, yo cuando era pequeño, pues a mí siempre se me daba bien estudiar y sacaba buenas notas y tal. Y recuerdo una anécdota que, claro, dieron tiempo a la gente que iba a hacer el BUS para ir a hacer la matrícula y dieron tiempo a los que iban a hacer FP, que eran días distintos. Y a mí me dieron tiempo para ir a hacer BUS, porque decían que yo tenía que estudiar BUS, pero yo no lo tenía claro. Y además yo el BUS veía que era para hacer una carrera y nadie de mi familia, ni de mi barrio, ni nada habían hecho carrera. Entonces, ¿por qué iba a hacerla yo? Lo más seguro es que no la hiciera. Y entonces yo digo, pues voy a hacer electrónica y tal. Bueno, me gustaban así las lucecillas y eso, digo, pues voy a hacer electrónica. Pero me dieron tiempo para ir a echar la matrícula BU. Yo me fui con mis colegas, pero yo no la eché. Y luego pues eché la matrícula en FP. ¿En qué instituto estudias y cómo es el instituto y cómo es el ambiente en Pues, ese periodo que pasas del cole al instituto? Pues claro, antiguamente como ahora, a la FP iban los más camorristas y tal. Y entonces aquí lo normal era que fueras al Politécnico de San Blas o bien a los salesianos de García Noblejas. Y los salesianos de García Noblejas pues tenía un poco más fama de más serio, pues porque era privado y era subvencionado. La verdad que se pagaba poco al mes. Pero de todas formas, bueno, yo me fui a los salesianos, un instituto que tenía unas instalaciones de talleres de puta madre, y lo que a mí me gustó pues es que tenía canchas de baloncesto, canchas de voleibol, campo de fútbol, fíjate, campo de fútbol dentro de... Y a mí el deporte siempre me ha gustado y todo eso. Y yo lo que recuerdo son muchos partidos de baloncesto, de balonmano, de voleibol. Claro, mis colegas que fueron al Politécnico jamás jugaron al voleibol, por ejemplo. Nosotros sí, porque teníamos la red y teníamos allí gente que nos decía cómo se jugaba y tal. Pero vamos, yo lo que recuerdo allí eran unos elementos, porque allí se juntó lo peor de San Blas de Canillejas, de Vicálvaro, del barrio de Bilbao, y sobre todo en primero, que era cuando se hacía la gran criba, pues allí había unos elementos de la hostia. Mira, me acuerdo de una baza en inglés, estábamos haciendo el examen, y un nota que hay al lado, en la fila de al lado, cuando termino el examen me lo quita, pero así. Yo me quedo así y yo mi movida era pues que claro, que no viniera el profesor y viera mi mesa vacía. Y claro, él nota lo que hizo, copiar el examen entero. Pero era un tío legal. Cuando terminó de copiar el examen, me lo puso otra vez ahí. Y luego ya cuando salimos de la clase, vino y me dio las gracias. Y yo dije, pues este tío es legal. Es legal, claro que era legal, se llamaba Gallego. Y luego, pues claro, ya cuando en segundo, entonces ya estábamos ahí los litros fuera
Pero este tipo, me acuerdo que un día, tú fíjate, te estoy hablando, teníamos 14, 15 años. Este tío se levantó un día a entregar un ejercicio al profesor y se le cayó una pistola en el pasillo. Y entonces, claro, todos vimos eso, el profesor lo vio y el profesor se levantó, cogió la pistola, dijo ven para acá y se lo llevó al despacho. Y bueno, pues no pasó nada. No pasó nada porque el profesor también se tiró el rollo y en vez de ir al jefe de estudios tal, no. Pero es que el chico este que estaba estudiando FP allí, no tenía padres, vivían 7 o 8 en una casa de Vicálvaro abandonada y se dedicaban a dar palos. Y el tío hizo primero y segundo de electrónica, manda cojones. Y claro, bueno, luego había elementos de todo pelaje, allí era muy... Yo tenía allí compañeros que íbamos al taller y eso, y antes de meterse al taller a hacer las prácticas se comían un tripi, o venían de pegamento, o sea, unas cosas alucinantes. Y con 25 años un día quedé con mi ex en un bar de Vicálvaro porque no sé qué había ido a hacer allí y tal, y entré al bar y me tomé una caña y veo a un tío con traje y corbata y yo me quedé pues todo flipado, digo, este es gallego, el que te hablaba antes de que se le cayó la pistola. Y ya me acerqué a él y digo, ¿tú eres gallego? Sí. De coño, digo, soy escribano, ¿te acuerdas de FP? Ah, sí, no sé qué, tal. Y me dijo que, yo le digo con traje y corbata, digo, este es un mafioso. No, estaba trabajando de comercial de productos de electrónica. Eso. En aquellos años, Paco, que bueno, pues ya es la adolescencia, yo que sé cómo son las fiestas, cómo ya empiezan todas las hormonas a funcionar, y cómo son las fiestas, no sé si hacéis guateques, el baile... Aquí las fiestas no empezaron en la adolescencia, aquí las fiestas empezaron en la niñez, porque antiguamente cuando tenías ya 10 años, 11 años, ya te fumabas los cigarros detrás de la tapia y eso, y entonces bueno, pues los cigarros y luego ya pues los porrillos, las cervezas y demás. Pero claro, te digo esto porque yo estoy recordando ahora que en séptimo ya empezamos a hacer la fiesta de fin de curso y en séptimo había peña que tenía 12, había peña que ya había cumplido 13 o al revés, no me acuerdo. Claro, con 12 años nosotros íbamos aquí a un sitio que se llama la Cátedra, que ahora es como centro social y no sé qué, y dan clases y eso. Y en la Cátedra de nosotros hacíamos la gimnasia porque había un campo allí de balonmano y había un gimnasio. Y claro, pues nosotros pedíamos un local allí, nos lo dejaban y hacíamos las fiestas. Entonces nosotros llevábamos allí el tocadiscos, llevábamos cantidad de LPs y llevábamos, claro, pues barreños con hielo y tal, y ahí ya llevábamos cerveza, Coca-Cola, limón, pero también whisky, ginebra y tal. Y las fiestas eran así, poníamos música, bailábamos, bebíamos, fumábamos y luego al final lo que hacíamos pues era ya poner lentas, ¿no? Cuando ya las pibas se habían tomado ya un par de gin tonics, a ver si pillábamos cacho. Y esas eran las fiestas. Y no era fácil porque a veces ibas y se enteraban y tal, y venían los del poblado a boicotearte y tal, y había peleas, claro. Y en aquellos años, unos años peculiares, porque repito, toda la efervescencia hormonal. ¿Las vacaciones cómo eran? ¿El veraneo cómo era? ¿Era aquí o si ibais al pueblo o cómo era tu veraneo? Las vacaciones, bueno, había un poco de todo. Yo tuve suerte en el sentido de que mi padre tenía un puesto de trabajo fijo y siempre había una nómina al final de mes, y mi madre pues era una ama de casa. Entonces, de alguna manera podíamos permitirnos salir luego en verano, ¿no? Y luego, lo que pasa es que mi madre tiene una hermana en Fuenterrabía, entonces nos íbamos a Fuenterrabía, y claro, si nos íbamos a Fuenterrabía, yo me acuerdo que mi padre se venía un mes y nosotros nos tirábamos 2 meses allí. Entonces las vacaciones eran vacaciones de playa por la mañana y luego por la tarde pesca, y recuerdo muchos paseos con mi abuelo, cogiendo caracoles por el monte. Nos íbamos por ahí por el monte y todo eso y cogiendo caracoles. Y claro, generalmente ¿qué pasaba? Pues que íbamos a Fuenterrabía ese año y al año siguiente a lo mejor variábamos.
Y en la fábrica de mi padre había una movida de viajes para los obreros y tal, y recuerdo que un año a lo mejor íbamos a Málaga, otro a Alicante, otro a Santander, pero eran residencias de estas, se llamaban pues de educación y descanso y cosas de esas. Y alternábamos Fuenterrabía y otro destino, Fuenterrabía y otro destino. No en el periodo de vacaciones, pero siempre en ese mismo periodo, en esa adolescencia, los domingos toca, en casa era, no sé, la paella, ir a casa de los abuelos. Los domingos, ¿qué tocaba? Los domingos yo me acuerdo que tocaba calle, o sea, sábados y domingos era calle y era fútbol, era fútbol. Y también nosotros jugábamos mucho al béisbol porque entrábamos, como había empezado a haber muchas obras y tal, le quitábamos los palos a los picos de los obreros y tenías un bate de puta madre, no nos podíamos comprar un bate. Y hacíamos bases con piedras, jugábamos mucho al béisbol y al fútbol. Y luego, según la época que fuera, pues tocaba las bolas, las chapas, el peón. Eso iba por épocas. Y luego pues muchos juegos. El pingüino, el rescate, el escondite, pero vamos, el domingo, ya te digo, yo me acuerdo que mis padres se bajaban porque a mis padres les gustaba bajarse y recorrerse a lo mejor 4 o 5 bares, tomarse una caña en cada bar y luego pues sí, los domingos solía ser cocido. ¿Por qué? Pues porque mi padre se levantaba pronto y lo ponía. Entonces cuando ya se bajaban a tomar unas cañitas, cuando subíamos ya estaba el cocido. Paco Gómez Escribano de pequeño quería ser futbolista. Paco Gómez Escribano de adolescente, ¿qué quería ser de mayor? Yo no tenía especial predilección por nada. Yo ya te digo, me ha gustado mucho el fútbol siempre y la música. La música siempre me ha estado por aquí tocando la guitarra y cantando y haciendo un grupo y deshaciendo un grupo y comprando una guitarra y vendiéndola. Y luego, como no se me da bien la guitarra, voy a tocar el bajo, el otro se toca la batería, el otro canta. Entonces yo sí que al principio quería ser músico también, cuando ya fui más joven, pues claro, ya es que lo veías, ya fue cuando pidió toda la movida y tal, y tú veías a Ilegales, a Siniestro, a todos estos grupos y decías, pues si ellos han llegado, ¿por qué yo no? Lo que pasa es que claro, luego te das cuenta de que como no tengas enchufe, no... Pero luego yo no quería ser nada en especial.